Los fundamentos de la economía. ¿Qué es la economía? Los seres humanos tienen una serie de necesidades. Para satisfacerlas disponen de unos recursos. El problema es que estos recursos son escasos, son limitados. Esta es la base del problema económico. El uso eficaz de los recursos limitados para satisfacer las necesidades de la sociedad. Para superar este problema de escasez surge la actividad económica, obligando a la sociedad a elegir qué bienes y servicios debe producir para poder cubrir al máximo sus necesidades. Pues bien, a esto precisamente se dedica la economía. La economía estudia el modo en que la sociedad gestiona sus recursos escasos para lograr el bienestar material de sus miembros. Por lo tanto, la economía es el estudio de cómo las personas pertenecientes a una sociedad, a un país o región, administran sus recursos limitados para poder producir los bienes y servicios que necesitan y distribuirlos entre los integrantes de esa sociedad para su consumo. Podemos decir que la economía es el sistema que coordina la producción de bienes y la prestación de servicios que demanda una sociedad, y que la economía es la ciencia social que estudia la producción, la distribución y el consumo de estos bienes y servicios. La economía es la ciencia que estudia la forma de asignar los recursos escasos de una sociedad para producir eficientemente los servicios y los bienes que necesitan y distribuirlos entre los distintos individuos. En palabras de Paul Samuelson, la economía es el estudio de la manera en que las sociedades eligen utilizar recursos productivos escasos que tienen usos alternativos para producir bienes de distintos tipos, para luego distribuirlos entre diferentes grupos. Efectivamente, la economía trata de dar respuesta a las cuestiones que se plantean en el problema económico de la escasez de recursos. Al no poder disponer de todo lo que se desea, la sociedad, nosotros mismos nos vemos obligados a elegir qué y cuánto vamos a producir con esos recursos limitados. Entonces, la economía se convierte en una ciencia de elección que va a elegir la sociedad. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Y a quién va a ir destinado? ¿Qué producir y en qué cantidad? ¿Cómo producirlo? ¿Para quién producirlo? Pues bien, las personas o grupos de personas que se encargan de elegir qué producir, cómo y para quién, son llamados agentes económicos. Se trata de la unidad básica, donde se generan y toman decisiones respecto a la actividad económica. Los agentes económicos son las personas o grupos de personas que realizan los procesos encaminados a obtener productos, bienes y servicios para cubrir las necesidades de la sociedad a la que pertenecen. Por lo tanto, los agentes económicos serán aquellas personas o grupos de personas cuyas decisiones y acciones tienen algún impacto en la economía. Se consideran tres tipos de agentes económicos: las familias, denominadas también economías domésticas, que desempeñan principalmente el papel de consumidores de bienes y servicios y diferentes de mano de obra; las empresas o unidades de producción, como oferentes de bienes y servicios y demandantes de trabajo; y por último está el Estado. Las familias son las encargadas de tomar las decisiones sobre los bienes de consumo y de ofrecer fuerza de trabajo. Podríamos decir que su principal función es percibir rentas para gastarlas en satisfacer sus necesidades. Estas rentas las reciben de su patrimonio
o su trabajo, y en ciertas ocasiones vienen en forma de ayudas como transferencias o subvenciones que el Estado les otorga. Las familias no producen, solo consumen. Además de ser las unidades elementales de consumo, son las propietarias de los factores de producción. Por su parte, las empresas son las que en el proceso de producción toman las decisiones sobre la inversión en el equipo y las encargadas de demandar mano de obra. Su principal función consiste en producir bienes y servicios para ser vendidos en el mercado. Para ello necesitan disponer de los factores de producción que son propiedad de las familias. Por lo tanto, necesitan contratar trabajo y comprar o alquilar otros factores productivos con el fin de fabricar y vender bienes y servicios. Por su parte, el Estado, también conocido como sector público o administraciones públicas, y en el caso mexicano, a los tres niveles o los tres órdenes de gobierno, ¿okay? Federal, estatal y municipal, en el caso mexicano, tienen encomendada la función de regular toda la actividad económica con el fin de lograr el máximo bienestar económico en la sociedad. Sí, entonces, en este sentido, el Estado es un agente regulador de las relaciones económicas y de otros temas también. El Estado también se va a dedicar a producir bienes y servicios. Lo que va a caracterizar a esos bienes y servicios es que no son mercantiles, o sea, son servicios, se les llama servicios no de mercado, a diferencia de los servicios que sí producen las empresas, que sí son mercantiles y que también buscan obtener un provecho económico o un lucro. El tipo de bienes no mercantiles que va a producir el Estado: la educación pública, la salud también pública, los sistemas de justicia y la dotación de infraestructura, como son las carreteras, la distribución de agua, el alumbrado público y bueno, pues el asfaltado y otras cosas, ¿no? Y redistribuir, otra función que va a tener el Estado es la redistribución de la renta mediante la política fiscal. ¿Cómo? Bueno, pues el Estado va a recaudar impuestos y esos impuestos pues los va a distribuir entre el gasto público y también pues sobre el gasto social, que ese gasto social pues va enfocado hacia las familias, también hacia las empresas en forma de transferencias y subvenciones. En resumen, tenemos tres problemas fundamentales, tres problemas económicos fundamentales: el qué y cuánto producir, cómo producir y para quién producir. Enfocados a cada una de las actividades económicas, a la actividad económica del consumo, producción y distribución, y los agentes económicos, cómo van a participar en cada una de esas actividades económicas, y un agente regulador que va a ser el Estado, regulador de estas interacciones entre agentes económicos en las actividades económicas. Aquí, a manera de breviario cultural, en la tradición marxista, esto no se le conoce como actividades económicas, sino como esferas, las esferas de la producción, ¿no? Sí, entonces la esfera del consumo, la esfera de la producción, la esfera de la distribución. Entonces la tradición marxista, estamos hablando de la economía de mercado, ¿no? Que la vamos a definir más adelante. Las relaciones entre los agentes económicos, evidentemente cada uno de estos agentes económicos que acabamos de definir y de su papel dentro de la economía, necesita de los otros para poder desarrollar sus funciones y conformar así la actividad económica. Las empresas, para producir bienes y servicios, necesitan de los factores de producción que poseen las familias. Y como vimos hace un momento, en particular, pues de la fuerza de trabajo que proveen las familias. De esta forma, las familias venden a las empresas estos factores productivos, recibiendo
a cambio una renta, ya sea en forma de salario, alquiler, intereses o beneficios. Este punto es muy importante. ¿Sí? Los economistas en renta englobamos salarios, alquileres, intereses o beneficios, ¿no? Entonces podemos hablar la renta de las familias, la renta de las empresas, la renta, etcétera, pero nos referimos a la renta cuando, en el caso de las familias o de la fuerza de trabajo, reciben un salario, o cuando propiamente rentan algún bien y reciben un alquiler o alguna inversión que puedan tener de cualquier tipo y reciban un interés a cambio, o como inversionistas en una empresa también reciban beneficios de la propia empresa. ¿Ok? Entonces, así los economistas nos referimos a esos ingresos como rentas. También nos referimos como ingresos. También lo vamos a ver más adelante, pero es importante hacer estas especificaciones conceptuales para que más adelante se entienda el lenguaje de los economistas. Aquí la primera relación creada entre familias y empresas, dando lugar va a dar lugar a un doble flujo. En primer lugar, vamos a tener un flujo real, cuando las empresas ponen a disposición de las empresas sus factores productivos, principalmente su fuerza de trabajo, las personas que salen a trabajar, las horas de trabajo que emplean, que están ofreciendo las familias a las empresas. Y un flujo monetario, cuando las empresas pagan a las familias por la entrega de los factores productivos. Una vez que las empresas disponen de los factores productivos, proceden a su transformación en bienes y servicios y los ponen a disposición de las familias, que los adquieren gracias al dinero que han obtenido por la venta de sus recursos, de su fuerza de trabajo, surgiendo así la segunda relación entre estos dos agentes, generando nuevamente un doble flujo, un flujo real, cuando las empresas entregan a las familias los bienes y servicios que han producido, se los venden, ¿no? No se los regalan, se los venden, y las familias, con el dinero que obtuvieron de las rentas que recibieron de las empresas por haber vendido sus factores productivos, van y se los compran, ¿ok? Aquí viene otra parte importante que hay que destacar dentro, digamos, de la clasificación de la economía, que es la economía real y la economía monetaria. La economía real se refiere propiamente a los bienes y servicios tangibles, o sea, los bienes sí son tangibles, los servicios no son tangibles, pero bueno, a la producción de esos bienes y servicios, y a los factores productivos que también son tangibles, ¿no? O intangibles, en el caso del trabajo, propiamente no es un servicio, ¿sí? Pero los otros factores de la producción que son, por ejemplo, que una familia rente un pedazo de su tierra a una empresa para producir cierto bien o realizar cierta actividad económica, la tierra, ese pedazo de tierra que está rentando la familia a la empresa, sí es tangible, sí es visible. O sea, entonces, a la parte, digamos, física, a la parte que podemos ver, ¿no? O utilizar, le llamamos economía real. Y ya la parte de la economía que se transforma en dinero, por así decirlo, le llamamos economía monetaria. También hay otro término que es la economía financiera, ¿ok? Haciendo referencia fundamentalmente a la parte monetaria, ¿no? No financiero en todo en la parte amplia de su expresión, simplemente en la parte monetaria. Entonces, hay una economía real y una economía monetaria. Estas relaciones entre agentes económicos se realizan en un lugar específico, ¿no? Es, no se realizan propiamente entre los agentes, sino en espacios, ¿no?, económicos. Para ello existe un medio que permite poner en contacto a compradores y vendedores
demandantes y oferentes, consumidores y empresas, y ese espacio se denomina mercado. La definición de mercado que vamos a trabajar es la siguiente. El mercado es cualquier medio que permite que compradores y vendedores se pongan de acuerdo para intercambiar un bien o servicio. También dependiendo de la visión o de la escuela de pensamiento económico con la que se aborde el tema de mercado, tiene su definición. Por ejemplo, en la tradición marxista, esta definición lo único que cambia es de acuerdo. Lo que cambia en la tradición marxista, lo que le incluye la tradición marxista a de acuerdo es confrontación, ¿sí? Entonces, en esta escuela de pensamiento económico que nosotros estamos abordando, que propiamente es la escuela neoclásica, acá los oferentes y demandantes se ponen de acuerdo, ¿sí? Y en la escuela marxista se confrontan. ¿Y por qué la escuela marxista dice que se confrontan? Bueno, porque la escuela marxista define que las relaciones sociales, dentro de las relaciones sociales históricas, existe una lucha de clases, ¿sí? Bueno, o sea, ¿qué me lleva a entender esta escuela de pensamiento económico con la que estamos definiendo el mercado acá? Pues que no hay clases sociales, ¿sí? Eso es algo importante, es un supuesto importante dentro de este marco teórico que estamos definiendo. O sea, ¿por qué se ponen de acuerdo? Porque no hay lucha de clases. No hay lucha de clases, pues porque no hay clases, ¿ok? Solo hay oferentes y demandantes. Entonces es muy importante también tomar en cuenta que el marco teórico con el que estamos trabajando es fundamental el marco teórico que le va a dar estructura a la economía de mercado, así como vamos a definir más adelante la economía de mercado y de qué tipo de economía de mercado, que fundamentalmente la economía de mercado pues, es la economía capitalista. Así tenemos que para la primera relación analizada en la que las familias venden y las empresas compran los factores de producción, existe el denominado mercado de factores. Para la segunda relación en la que las familias compran y las empresas venden bienes y servicios, tenemos el mercado de bienes y servicios. Uniendo los dos gráficos anteriores e incorporando los dos mercados descritos, obtenemos el diagrama, que es este diagrama que suele denominarse flujo circular de la renta. Y se refiere principalmente a cómo fluye el dinero, ¿no?, en la economía. Este diagrama ayuda a entender quiénes intervienen en la economía y en qué consisten los intercambios que realizan entre ellos. Muestra cómo fluye el dinero a través de los mercados, entre las familias y las empresas. Es un modelo que sirve, este es un modelo que sirve para explicar de forma muy simplificada el funcionamiento básico de la actividad económica. ¿Sí? Modelos más amplios, pues incluimos otro tipo de factor, otro tipo de mercados, ¿no? Aquí en el mercado de factores, este mercado de factores pues, lo podemos abrir al mercado de trabajo, al mercado de capital, ¿sí? También podemos abrirlo en el mercado de oferta de inversión, de demanda de inversión, que es a ese mercado de oferta y demanda de inversión se le llama mercado de fondos prestables. Eso lo vamos a ver en el tema de macroeconomía, pero puede haber una gran cantidad, podemos abrir más mercados. Sí, esta es una economía monetaria, ¿sí? Aquí hay dinero, entonces hay un mercado de dinero, hay una oferta y una demanda de dinero, ¿ok? Pero bueno, este es un modelo simplificado de las relaciones económicas.
El flujo circular de la renta. Este diagrama muestra los movimientos de capital correspondiente a los pagos que hacen las empresas a las familias por los factores productivos y los que hacen las familias a las empresas para comprar sus bienes y servicios. Ya, ya vimos los flujos que se generan entre las familias y las empresas, pero el sector público también interviene en estas relaciones cuando actuando de distintas formas. Ya hemos definido hace un momento, ¿no?, que el Estado también es oferente y demandante. Entonces, por un lado, como comprador, como demandante de factores de producción que son propiedad de las familias. Él las demanda porque necesita desarrollar también sus actividades, ¿no? Como oferente de estos factores, ya que parte de ellos es de propiedad pública. Como demandante y oferente de bienes y servicios a las familias y a las empresas, comprando lo que necesita para sus actividades y vendiendo lo que produce sus empresas públicas. Sí, por ejemplo, aquí Pemex, pues le compra servicios a ciertas empresas para la exploración. Resultado de la exploración, bueno, pues necesitará otra empresa que le ayude a perforar los pozos. Bueno, pues también va y renta los servicios de esa empresa para que le perforen los pozos, y ya que extraigan el petróleo, bueno, pues ya lo llevará a sus refinerías, generarán los productos derivados del petróleo y ya luego se los puede vender a las familias, bueno, se los vende a las familias y también a las empresas. Otra actividad que va a desarrollar el Estado es como ejecutor de política fiscal, como recaudador de impuestos y eh, redistribuyendo esos impuestos para que como redistribuyendo la renta, ¿ok? ¿A través de qué? De ayudas, ayudas, bienes y servicios hacia las familias y subvenciones, y con la venta de bienes y servicios a las empresas. Y como mencionamos hace un momento, esa producción es no mercantil, es no lucrativa, entonces el precio al que lo va a vender el Estado hacia las familias, que va a vender el Estado esos bienes y servicios hacia las familias y hacia las empresas, pues entonces tiene la característica de que pues es un precio, se le conoce como un precio no de mercado, ¿sí? Es un precio diferente al de mercado. Además de ofrecer a las familias y a las empresas bienes y servicios públicos, el Estado efectúa transferencias en forma de ayudas a las familias. ¿Cómo qué tipo de ayudas? Como becas, pensiones, subsidios al desempleo. Y en forma de subvenciones a las empresas. Sí, pero puede ser alguna subvención al pago de energía eléctrica, ¿ok? O a podría ser también a los aranceles, ¿no? Si la empresa se dedica a la exportación. A cambio, tanto familias como empresas realizan pagos a través de los impuestos, estableciendo así este doble flujo con cada uno de los agentes económicos. Ahora ya con el Estado. En resumen, el sector público obtiene ingresos de las familias y de las empresas mediante los impuestos, revirtiendo parte de ellos a estos agentes económicos a través de las transferencias, ayudas y subvenciones. Esto que hace el Estado es la función redistributiva de la renta que le corresponde, ¿sí? Aquí ya vemos este modelo, ¿no?, de flujo circular de la renta más amplio, ya con la intervención del Estado. Y este mismo modelo
¿no?, de flujo circular de la renta puede ser ampliado, incluyendo el sector externo, que serían las relaciones comerciales de la economía con el resto del mundo, y también con el sector financiero. ¿Ok? Eso le da origen a otro modelo y que también es explicado por otras corrientes económicas de manera muy amplia, como la escuela del circuito económico italiana. Finalmente, la clasificación de la economía. La economía, según su objeto de estudio, se divide o se clasifica en dos áreas, que es la economía positiva y la economía normativa. La economía positiva es la parte científica de la economía, ¿no? La que genera modelos, teorías económicas, ¿sí? Es objetiva sobre el funcionamiento de los fenómenos económicos. Trata de explicar la forma en la que la sociedad toma sus decisiones de consumo, producción e intercambio de bienes. Su objetivo es analizar cómo funciona la economía para intentar predecir su comportamiento ante ciertos cambios. Por su lado, la economía normativa ofrece recomendaciones basadas en juicios de valor personales y subjetivos. Entonces, en la economía normativa influye en gran medida la tendencia hacia cierta escuela de pensamiento económico que el economista, o en este caso vamos a llamarle formulador de política económica, tenga. ¿Ok? Entonces, por un lado, la economía positiva pues puede no formula la teoría económica, y el formulador de política económica con base en la teoría económica y sus juicios de valor decide y toma decisiones, ¿no? ¿De qué? De política económica. Según su naturaleza, la economía se divide en microeconomía y macroeconomía. La microeconomía estudia los agentes económicos individuales y su intención y su interacción a través de los mercados. Por lo tanto, se encarga de estudiar el comportamiento de las familias y las empresas, así como de los mercados donde operan. Aborda asuntos como las unidades de consumo y producción, la determinación de los precios de los mercados, los costos de los factores de producción y la oferta y la demanda de un bien en un mercado. Por su parte, la macroeconomía se encarga de estudiar la organización económica a nivel agregado nacional, prestando especial atención a la intervención del Estado a través de la política económica. Su propósito es analizar el funcionamiento de la economía en su conjunto de forma que permita conocer y actuar sobre el nivel de la actividad económica de un determinado país o región. Por lo tanto, la macroeconomía abarcará las magnitudes de la economía nacional y la economía internacional. Y esas magnitudes pues, va a utilizar indicadores económicos para medirlos, como el Producto Interno Bruto, la demanda agregada, la oferta agregada y el equilibrio macroeconómico entre la oferta y la demanda agregada, siendo los problemas centrales de estudio de la macroeconomía principalmente el desempleo, la inflación, la productividad, el crecimiento económico y las fluctuaciones cíclicas de las economías. En un intento de agrupar estas clasificaciones podemos representarlas de la siguiente forma también. Tener la economía descriptiva, que estudia el comportamiento de los agentes económicos de un determinado sistema con la
intención de describir la actividad económica mediante la obtención de datos y la descripción y clasificación de los hechos. Luego tenemos propiamente la teoría económica, que se encarga de ordenar lógicamente las formulaciones sistemáticas proporcionadas por la economía descriptiva. Con ello se consigue obtener generalizaciones lógicas y útiles que permitan relacionar los hechos económicos entre sí, tomando como base la economía descriptiva. La teoría económica formula principios, teorías, leyes y o modelos económicos. La política económica, el estudio de la política económica es amplísimo. La política económica aplica los desarrollos realizados por la teoría económica con el objeto de conducir la actividad económica, y en este sentido pues vamos a tener diferentes tipos de políticas económicas, principalmente la política fiscal, la política monetaria, la política exterior, política de comercio exterior y la política de rentas, ¿no? Como hemos mencionado hace un momento, a qué nos referimos con rentas. La política fiscal pues, se va a encargar de la recaudación de los ingresos fiscales y del gasto del gobierno. La política monetaria va a encargarse de la oferta monetaria y de la tasa de interés. La política exterior, pues, se dedica a las relaciones de comercio internacional que nuestro país tiene con el resto del mundo, y la política de rentas, la forma en la que los ingresos fiscales se redistribuyen entre los diferentes agentes económicos.